Vamos a entrar en el tema político. Mañana el presidente de la República, según mandato constitucional, tiene que ir al Congreso a presentar su balance. Va a ser el último discurso de Martín Vizcarra ante el Pleno de la Representación Nacional en medio de una coyuntura absolutamente sui generis, absolutamente especial, para ver qué se espera justamente del discurso presidencial de mañana. Ya estamos conectados por videoconferencia con Luis Benavente, que es analista político. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido en Contacto. Buenas tardes, Juan Carlos. Un gusto saludarte. A ver, ¿qué es lo que podemos esperar del discurso de Martín Vizcarra el día de mañana? Es su última intervención ante el Congreso antes de dejar el cargo, en medio además de una coyuntura sumamente complicada. ¿Qué es lo que esperarías tú? A ver, tengo la misma pregunta desde hace días con algunas respuestas. Podría combinar un poco lo que esperaría, lo que tal vez haga el presidente y lo que debería hacer. Son tres cosas diferentes. Yo creo que el presidente, después del TDU, tendría que ir al Congreso y confesarse. Confesarse porque ha cometido algunos pecados, algunos errores, y tendría que hacer un buen examen de conciencia y expresar dolor de corazón, si vale la metáfora religiosa en un país donde hay muchísima religiosidad. No sé si lo haga porque él, frente a los problemas, su estilo es buscar un culpable, un chivo expiatorio. Los pobladores que no hicieron caso y salieron a la calle. Esa es una minoría, no son todos. Hay gente muy responsable como tú, como yo. Hay otros que son muy responsables, pero que son parte de ese 70% de informales que tienen que salir a trabajar, a llevar el alimento a sus familias. Hay otros hombres y mujeres que tienen que salir porque no tienen un frigider, y ese es un 40% de peruanos y no pueden comprar comida para 2 semanas y no tienen economía para eso tampoco. Entonces no podemos etiquetar a todos los peruanos como responsables. Mejor dicho, no tiene que buscar un sparring. No es problema, hay responsabilidad de un sector de peruanos, hay responsabilidad de las clínicas, pero lo que no debería hacer el presidente, dentro de lo que yo espero que no haga, es buscar un nuevo sparring para golpearlo. En tu Y que no sea el opinión, Congreso de su propia casa, ¿no? en tu Creo opinión, que ¿cuáles son esos errores que se cometió directamente desde el Ejecutivo que mañana deberían ser puestos sobre la mesa en un mea culpa? y a la actividad económica, el gobierno llevó 2 meses sin hacer nada. Porque no es que ese asunto nos sorprendió y nos agarró a todos los países de manera súbita. A los europeos les agarró de manera súbita con el mismo inicio del año. Porque los chinos, de una manera, no sé si es que ingenua, descuidada, distraída o malévola, enviaron turistas a Europa cuando sabían que ahí estaba yendo personas contaminadas, a la vez que la provincia donde se había dado el brote la habían cerrado. O sea, cuidaban la sanidad dentro de China, pero exportaban turistas con COVID-19 y ahí comenzó la pandemia a Occidente. Paralelamente también se daba en Oriente, en Formosa, en Taiwán, en Corea, en Japón, en otros países, ¿no? Y esos 2 meses, ¿el gobierno qué hizo? Nada, nada y nada. Yo estuve viendo una entrevista que concedió Beatriz Merino el día 8, una semana antes, el domingo anterior, y daba indicaciones de lo que había que hacer, de formar un comité de crisis, analizando lo que venía, y así como Beatriz, otras personas contribuyeron, le dijeron al gobierno lo que tenía que hacer. El gobierno no hizo nada, no formó un comité de especialistas, no hizo un plan estratégico, no hizo compras necesarias. Entonces, ese es el primer error, y es un error de origen que marca todo lo que viene, y en ese error hay responsabilidad porque muchos de los peruanos muertos no hubieran muerto si el gobierno hubiera actuado a tiempo. La inacción es fatal, definitivamente. Y más Se errores esperó que a que se llegara el virus, dieron. ¿no? Para empezar a mover la maquinaria, cuando tuvimos una chance de tiempo que nos hubiera permitido estar mejor preparados, bien colocados ya en la cancha. Pero claro, pues Juan Carlos, si tú ves que hay un terremoto, tú sales por los caminos indicados por Defensa Civil. No esperas que se caiga pues la pared de tu dormitorio para recién pararte, ¿o no? Creo que es instintivo
la protección. Pero bueno, podemos hablar de muchos errores y no es mi propósito tampoco politizar este tema ni hacerle cargamontón al gobierno, porque también el presidente hizo cosas buenas, a tiempo decretó la cuarentena, etcétera, ¿no? Pero mañana, a ver, ¿qué debería hacer el presidente mañana? Por ejemplo, debería tomar el caso del número de muertes. Ese es un tema muy grave, no solamente por la cantidad de muertes, no estamos hablando de un número, Juan Carlos, estamos hablando para el 31 de julio de 51.000 peruanos, de acuerdo a la proyección que tenemos en Vox Populi Consultoría, la empresa que dirijo. 51.000 peruanos. Mira todo el dolor que hay en todas esas familias y todo el dolor que hay en millones de peruanos que han perdido el empleo, que se han reducido sus ingresos, todo el dolor que hay por la enfermedad y la muerte. Entonces es una situación bien grave. Ahora, el señor Matuk ha dicho que el gobierno en abril sabía, que el Consejo de Ministros y el presidente sabía sobre la real dimensión de los muertos, del volumen de muertos, de la cantidad de muertes, y decidieron no comunicar esto. Y esas declaraciones de Matuk, que llevan ya 4 o 5 días, no han sido desmentidas por el gobierno. Mientras algo no se desmiente, se asume como cierto. Entonces, ese es un tema grave, que se hable del número de muertes. Afortunadamente, la doctora Pilar Massetti, que es una profesional médica, neuróloga de gran capacidad profesional, científica y ética, ayer en una entrevista en televisión habló sobre otros muertos, otros miles de muertos, con lo cual yo sumaría 20 y tantos mil. Bueno, comprendemos que lo que hacemos nosotros, que son Vox Populi, como Financial Times y otros, que son estimaciones estadísticas con rigor y validadas científicamente, son estimaciones finalmente, ¿no? Pero están más o menos sobre la realidad con un margen de error. El gobierno tendrá que contar caso por caso y eso comprendemos que toma un tiempo, pero recién con Massetti y en dupla con Cateriano hemos visto una real voluntad del gobierno de querer sincerar ese tema, pero le corresponde al presidente, que dirigió el gobierno hasta hace pocos días en que las cifras que también dirigió el gobierno hasta hace pocos días en que las cifras eran otras, aclarar ese tema y lo que ha dicho Matuk. Ese es un punto. Otro punto fundamental, entre otros, las acciones concretas, claras, para la recuperación económica y que sean acciones estratégicas, ¿no? Que no sea como en Reactiva Perú, que entonces empresas muy poderosas comenzaron a llevar 10, 20, 30, 40 millones de soles con préstamos con tasas muy bajas o no sé cómo es el tratamiento, pero son préstamos muy favorables, porque tendrá que dirigirse a los emprendedores, a las MIPES, a las pymes, a las microempresas. Finalmente, Luis, ese es el riesgo, ¿no? Que se quede en el qué, que todos lo sabemos, reactivación económica, mejoramiento de salud, etcétera, y no vaya a los cómo, ¿no? A describir cuáles son las acciones concretas para sobrepasar esta crisis lo antes posible. Claro, y que sean acciones estratégicas que favorezcan a la gran mayoría de peruanos. Hay otros temas, todo este tema de subsidios es un monto muy grande de dinero. Sabemos que tenemos reservas internacionales, pero como bien sabes, eso no es dinero líquido para disponer de él en un instante. Y por otro lado, la recaudación fiscal está cayendo tremendamente, obvio, con la economía paralizada, pues qué recaudación, qué IGB, qué selectivo hay, eso se ha reducido sustancialmente. Entonces ahí esperamos también acciones muy concretas, estratégicas y para beneficiar a los más pobres del Perú sin demagogia, ¿no? Dentro del rol subsidiario del Estado. Y un tercer punto, creo que el presidente tendría que confirmar la continuidad democrática. En algún momento distintos sectores en el Perú, y yo me incluyo allí, teníamos ciertas dudas. Podíamos haber visto a Vizcarra como un Maduro en una fase inicial. Y cerca de él hay mucha gente que sabemos no tendría ningún reparo o quisiera que Perú se convierta en una Venezuela con una economía estatista y con un régimen antidemocrático. ¿No te convence la convocatoria de elecciones? No. Yo creo que la convocatoria de elecciones y la presencia de Cateriano, a quien reconozco que es un demócrata, es una buena señal frente a esas preocupaciones que tuve y hemos tenido muchos peruanos en algún momento. Pero yo creo que eso debe ser reconfirmado en el discurso de mañana. Y más aún en la actual situación es fundamental la continuidad democrática del proceso electoral del próximo año, en abril, y seguramente una segunda vuelta electoral en junio. Perfecto. Muchísimas gracias, Luis, por atendernos, como siempre. Gracias, Juan Carlos. Saludos.
Igualmente, Luis Benavente ha estado con nosotros analizando la coyuntura política y lo que será mañana el discurso presidencial, o en todo caso lo que debería ser mañana el discurso presidencial de Martín Vizcarra, repetimos, el último de su mandato.